Hola chicas, estamos hoy en nuestro nuevo episodio de Esencia Femenina tras el estetoscopio y tengo la compañía de una gran amiga mía, desde hace muchísimos años nos conocemos, se llama la doctora Adriana Vallejos, ella es ginecóloga, oncóloga, tuvimos el placer de hacer gran parte de nuestra malformación juntas y vamos a hablar claro acerca de un tema que está impactando mucho a nivel mundial. Ustedes sabían que cada 2 minutos fallece una mujer de cáncer de cervix. Y a nivel mundial, el cáncer de cervix ocupa el 4º lugar. Quiere decir que el cáncer de cervix, pese que hay muchas pacientes que todavía al día de hoy no tienen acceso a hacerse un Papa Nicolau, un chequeo ginecológico, todavía están falleciendo por algo que puede ser prevenible. Y de eso vamos a hablar con nuestra gran amiga y colega Adriana Vallejos. Así que se las presento. Muchas gracias, Mitch. Me encanta estar aquí. Me encanta el tema que me invitaste a hablar porque es uno de los temas que me fascinan en el sentido de que siento que es donde más podemos hacer una intervención. Como vos decís, el cáncer de cervix es un problema real. Lo vemos nosotros los oncólogos día a día en los hospitales y es 100% prevenible. Exacto. No, o sea, no debería estar sucediendo y aún así todos los días acá en Costa Rica tenemos una paciente nueva diagnosticada con cáncer de cervix. Entonces, poder educar a la gente, poder hablar de esto y tratar de evitar que siga pasando es como una de las cosas más importantes para mí. Y Adriana, ¿y por qué crees que en qué estamos fallando nosotros? Porque tiene que haber algún fallo. Si es una enfermedad que es 100% prevenible y las estadísticas lo dicen, ¿por qué cada 2 minutos fallece una paciente? Todos los días se diagnostica una paciente con cáncer de cervix. Exacto. Nosotros no deberíamos diagnosticar el cáncer, deberíamos diagnosticar una lesión premaligna, llámese una displasia, por ejemplo, que es una lesión que es 100% curable. Entonces, estamos fallando nosotros, está fallando el mundo, la sociedad, están fallando las pacientes. Todo el mundo tiene acceso a hacerse un Papa Nicolau. Es una prueba gratuita a nivel institucional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué estamos fallando tanto? Okay. Para empezar, vamos a decir que el cáncer de cervix en su gran mayoría va a estar asociado o es secundario a un virus del papiloma humano. Ajá. ¿Qué pasa? Que vos escuchas BPH, la gente escucha papiloma y eso es, o sea, eso es como si alguien le hubiera dicho la peor noticia en el mundo porque está satanizado, porque la gente lo asocia con que soy sucia, con que soy impura. O sea, estamos en el 2025 y ese diagnóstico sigue resonando de una forma que no debería. Ajá. Yo le digo a las pacientes, vea, papiloma es lo mismo que presión alta, es una enfermedad que se controla y ya. Pero como ha sido un diagnóstico tan satanizado, entonces todo queda muy, muy oculto por un lado. Entonces hay muchos mitos alrededor del papiloma y del cáncer de cervix. Por supuesto que hay cosas detrás de esto que ya las vamos a ir viendo, pero o sea, en gran medida es esto, todo lo que hay detrás de un diagnóstico de papiloma que la gente dice, no quiero que nadie sepa, no quiero irme a revisar, no quiero saber si lo tengo, después me dicen que lo tengo, etc. Entonces, el cáncer de cervix, más del 99% de las veces es virus del papiloma. Entonces, si yo eventualmente no tengo prácticas más seguras, me vacuno, hago controles adecuados, yo puedo controlar esa enfermedad, así como controlo la presión alta y estas cosas no van a pasar. Y es que es cierto, Adriana. El problema es que el virus del papiloma humano prácticamente lo tiene todo el mundo. Todo mundo. O sea, prácticamente 9 de 10 personas van a tener el virus del papiloma humano. De hecho, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dice el 100% de las personas que alguna vez han tenido vida íntima, en algún momento han tenido contacto con el virus del papiloma humano. ¿Qué pasa? Que 9 veces de 10 el cuerpo lo logra eliminar. Entonces, también, o sea, si yo hoy tengo BPH papiloma, no quiere decir que lo voy a tener toda mi vida. El 90% de probabilidad es que lo voy a lograr eliminar. Pero sí, todo el mundo lo tiene, o sea, por eso no es como algo que se debería satanizar o que yo debería humillar a alguien o hablar mal de alguien, porque la verdad es que todos lo hemos tenido o lo han tenido o lo tendremos en nuestra vida íntima. ¿Y de qué va a depender de que una paciente puede aclarar el virus o eliminar el virus? Porque bien lo dices, o sea, la transmisión es para todo el mundo. Tanto de hombre para hombre, mujer para mujer, de hombre a mujer o de mujer a hombre. Prácticamente todo el mundo puede tener el virus del papiloma humano. Entonces, ¿de qué depende que una paciente pueda eliminar este virus para que este virus no vaya a perpetuarse durante el tiempo y no pueda generar una lesión que eso no salga de control como un cáncer de cervix, por ejemplo? Hay factores de riesgo para que sea más fácil que yo lo adquiera. Entonces, entre más joven yo haya iniciado mi vida sexual,
que no use condón. ¿Joven como qué? ¿Qué edad hablas, Adriana? Adolescentes. Ajá, entonces, generalmente las adolescentes. Lo que pasa con las adolescentes es que por los cambios hormonales que tienen, la pielcita del cuello del útero es diferente a lo de una mujer un poco más grande. Exacto. Entonces, es más fácil que el virus se les pegue como tal. Múltiples parejas sexuales, no uso de condón, el tabaquismo, que es un factor súper importante, enfermedades de transmisión sexual adicionales que funcionan también como un lecho para que ese VPH venga a mí y se me pegue. Esas son cosas, digamos, que pueden modificar que yo me contagié de VPH y mi cuerpo lo logró eliminar. ¿Qué otras cosas son importantes? Si yo estoy vacunada o no estoy vacunada. Si yo tengo una salud en general bien, si yo padezco de alguna enfermedad que me baja mi sistema inmunológico. Entonces, entre más saludable sea yo, más probable es que mi cuerpo, mi sistema inmune, logre eliminar ese VPH. Y un factor que es básico y central en todo esto, VPH, cáncer de cervix, prevención, la vacuna. La vacuna, exacto. Y es que, Adriana, hay pacientes, por ejemplo, que hemos tenido varios tipos de pacientes que inician su vida sexual a edades muy tempranas. Por ejemplo, yo no sé si usted se acuerda cuando nosotros hicimos la residencia juntas, por cierto. Cuando nosotros estábamos en la residencia, tuvimos una paciente de 19 años con cáncer de cervix. O sea, ahorita, hoy por hoy, el cáncer de cervix no lo estamos encontrando en pacientes de 30, 35 años, sino tenemos pacientes cada vez más jóvenes. Yo no sé si te acuerdas de esa paciente embarazada que tenía 19 años, que desgraciadamente falleció. Tuvimos una también de 25 años, una única pareja sexual. Entonces, a veces la literatura dice múltiples parejas sexuales, pero sin embargo, esta solamente tuvo una pareja sexual y desarrolló un cáncer de cervix, ¿verdad? Y pese a que nosotros sabemos que el cáncer de cervix no es que usted se contagia hoy del virus del papiloma humano y hoy va a tener el cáncer de cervix. Pareciera ser que esta paciente de 19 años en un tiempo muy corto llegó a desarrollar esta enfermedad. Entonces, ¿qué factores van a influir en este grupo de pacientes? Por supuesto, en ese momento, que eso fue hace más de 10 años, que no teníamos acceso a la vacuna que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿qué factores influyen que una paciente tan joven con una única pareja sexual y una edad tan temprana haya desarrollado un cáncer de cervix y de esa magnitud o tan agresivo como lo podríamos mencionar? Yo creo que ese es un caso que todos los que estuvimos en ese momento recordaremos por toda la vida porque era muy impactante. 19 años, una mujer embarazada, un cáncer de cervix avanzado. Porque falleció desgraciadamente debido a eso. No es lo habitual, no es como para que, o sea, cuando uno cuenta en las consultas eso no es para que la gente se asuste, pero es para que todo el mundo diga, no, es que hay que cuidarse, hay que hacerse los chequeos. Esta paciente tenía cosas que ella decía, bueno, no es normal, yo sangraba y sangraba y sangraba y tenía esto y tenía aquello, pero yo no me revisa o fui al doctor y nadie me dijo nada. Entonces, yo siempre con las pacientes es, escuchen a su cuerpo, vean las señales, usted sabe que está bien, usted sabe que está mal. En aquel momento el acceso a la vacuna no era tan sencillo como lo que tenemos ahora. Exacto, pero con este tipo de cosas, vacunación y manejo temprano de la situación es lo que podría potencialmente ser una diferencia. Esto que mencionabas antes de que pacientes con un compañero sexual es parte de lo que uno quisiera como que la gente se le quite la idea, porque te lo decía al principio, la gente asocia papiloma con promiscuidad. Con que soy sucia, con que hice quién sabe qué cosas. Y la realidad es que yo puedo tener una pareja y tener 3 VPHs porque esa pareja mía tenía 3 VPHs. Por eso es que no hay ninguna lógica o no se debería seguir perpetuando este pensamiento de VPH sucio, VPH promiscua, VPH hizo malo, VPH, o sea, no debería ser así. Y es que eso es todo un tema, Adriana, porque inclusive, diga, cuando yo estaba estudiando hace un poquito de años, ¿verdad? Que uno estaba en la universidad empezando, yo me acuerdo que el profesor decía, no, virus del papiloma humano, su pareja se lo pegó, ¿verdad? Exacto. Virus del papiloma humano, usted es promiscua. Virus del papiloma humano, hablaban de mujeres de la calle, ¿verdad? Prostitutas, etcétera. Está casada, entonces su marido le dio vuelta. Exacto, ¿verdad? Inclusive me acuerdo una anécdota que yo estaba de estudiante y una señora le dieron el diagnóstico de una displasia, una lesión por el virus del papiloma humano. La señora va y se cambia y el médico le dice, señor, o sea, le dice al marido, mira, se lo pegaste, ¿qué andabas haciendo? O sea, siempre se ha hablado de eso y yo creo que la connotación de que se ha hablado siempre de promiscuidad, de infidelidad, de que usted sucia, que usted le dio vuelta a su esposo, que su esposo anda con un montón de mujeres,
pero la realidad de hoy es otra y eso es lo que hay que ir cambiando el concepto. O sea, el virus se transmite entre mujeres, entre hombres, de mujer a hombre, de hombre a mujer. O sea, cualquier persona el día de hoy puede tener el virus del papiloma humano, cualquier persona puede tener una lesión por el virus del papiloma humano y con un sistema inmunológico competente nosotros podemos eliminar el virus del papiloma humano y no precisamente tenemos que llegar a desarrollar una lesión de esas. Pero también están los extremos, porque están de esta chica que estamos hablando, 19 años, pero también están aquellas señoras que dejaron de hacerse su examen. Exacto. Y yo tengo una paciente de 63 años con cáncer de cérvix. Tengo una 74. Me explico. Entonces uno dice que son pacientes que a veces dicen, no, yo para qué me voy a seguir haciendo el Papá Nicolau, para qué voy a seguir yendo al ginecólogo si ya yo no tengo marido, ya no tengo relaciones sexuales y ya para qué. Y es una paciente que me llegó un sangrado posmenopáusico, que me imagino que ese fue el caso tuyo parecido, y lo que encontraste es una lesión ya avanzada por un cáncer de cérvix. Sí. Y uno dice, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que las pacientes se están dejando de tamizar? ¿Deberían seguirse tamizando el resto de su vida o deberíamos confiar de que ya tiene un control normal? Sabes que es importante recordar con esto de las pacientes mayores y con esto de mi marido, etcétera, yo puedo contagiarme de VPH hoy. Ajá. Y mi lesión puede venir años después, porque Ajá. si yo no logré aclarar ese VPH, ahí se queda en mi cuerpo, pero no necesariamente la lesión me va a dar al año siguiente. Yo puedo tener una enfermedad por VPH años después de que vengo cargando ese VPH. Entonces, por eso es que ese concepto de seguro fue infiel, seguro, etcétera, pues no, o sea, no se puede. Y es la misma razón por la que potencialmente estas señoras mayores se dejaron de chequear por las razones que vos decís, ya para qué, ¿verdad? Pero tenían su VPH y llegaron a tener la enfermedad. Por eso es que ahora los controles correctos no se hacen con Papá Nicolau, sino que se hacen con examen del virus del papiloma humano. Entonces, hace muchos años se metió el Papá Nicolau y maravilloso en su momento porque eso era lo que había. Pero la realidad es que hoy sabemos que el Papá Nicolau tiene una tasa de fallo de un 50% casi. Es muy alto. ¿Qué quiere alto. decir eso? Como tirar una moneda al aire. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener cáncer hoy y la probabilidad de que mi Papá Nicolau de hoy salga normal es de un 50%. O sea, eso no sirve. Entonces, desde hace un par de años ya sabemos que lo que se debería de hacer es el examen del papiloma. ¿Por qué? Porque si más del 99% de los casos de esos cánceres son por papiloma, tiene más lógica saber quién lo tiene y quién no. No es que porque yo lo tenga, me va a pasar una cosa mala, pero la que sí lo tiene se va a controlar de una forma correcta, no con un Papá Nicolau que falla la mitad de las veces. Exactamente. Y no le va a llegar a pasar ese tipo de cosas. Entonces, esos son los cambios, digamos, que han habido más recientemente y que buscan como sociedad, como mundo, porque eso es un problema mundial. Llegar a resolver este problema del cuarto cáncer de incidencia en mujeres que es 100% prevenible y que no tiene lógica que siga pasando. De hecho, hay países, Adriana, Australia, por ejemplo, que es un país, Nueva Zelanda. ¿verdad? Nueva Zelanda, que son países estrella, que los últimos registros que no tienen cáncer de cérvix. Entonces, de ahí es que sabemos que es una enfermedad 100% prevenible, porque hace muchos años eso no lo sabíamos, pero es una enfermedad que de hecho, ya prácticamente tenemos que ir quitando el concepto de cáncer y si no pasar la enfermedad prevenible. O sea, tratar de dejar de estar diagnosticando lesiones malignas ya avanzadas y tratar de diagnosticar en lo que llamamos el precáncer. O sea, lesiones premalignas que si se manejan de forma adecuada no van a incurrir en un cáncer. Y eso es otra cosa importante también, porque a veces las pacientes dicen, entonces yo no me hago el Papá Nicolau porque no sirve de nada, ¿verdad? No es que no sirva el Papá Nicolau, el problema es que nosotros tenemos que orientar el tamizaje de otra forma. Exacto. Porque a veces dicen, no, yo para qué voy al ginecólogo si ya el Papá Nicolau no sirve, entonces para qué voy a seguir yendo año a año, o como le competen lo que son sus controles o no. Lo importante es eso, y no toda paciente nos dice que tienen acceso a tipificar lo que es el virus del papiloma humano, pero es un examen que está accesible, yo creo que para todas las pacientes, es un examen que es necesario, pero ¿cuál es la edad ideal? Porque no es un examen para todas las pacientes, o sea, no es no es un examen que yo lo puedo hacer a los 19 años, no debería hacerlo a los 19 años. Exacto. Pero a partir de qué edad yo podría hacer este tipo de tamizaje o tipificar el virus y qué quiere decir hacer un ADN o tipificar. Entonces,
nada más para aclarar, el Papá Nicolau es el raspadito del cuello del útero que busca ver si hay alguna lesión sospechosa de enfermedad por el papiloma, idealmente un precáncer, eso busca el PAP. El examen del BPH, que es el recomendado en pacientes mayores de 30 años, según las guías nacionales, lo que busca es el ADN de los 14 tipos de virus del papiloma humano que se llaman de alto riesgo, que son los que sabemos que podrían a futuro dar riesgo de cáncer. Si es un examen que si uno lo va a pagar, por ponerte un ejemplo, es un poco más caro, definitivamente. Tampoco está pegado al cielo, pero sí es un examen vale, que es más Adriana, caro. Sí lo vale, definitivamente lo vale. Y a nivel institucional, a pesar de que desde el 2023 salió la norma y que se suponía que se iba a hacer, pues no es 100% accesible para la población. Con respecto a esto que mencionabas, por ejemplo, la norma dice de los 30 a los 65. Eso es lo que dice la norma nacional. Y a los 65 dice, si todo bien, ya señora, chao. Pero ese ya señora, chao, ya no se haga Papá Nicolau, no quiere decir que no vaya a los controles. Exactamente, exacto. Igual las mujeres, una vez al año, deberíamos ir a un chequeo, que le revisen todo, que el ultrasonido, revisen mamografía, que todo. Entonces, de 30 a 65 años, el examen del BPH según guías nacionales y de ahí partir. Ahora, Adriana, yo siempre he cuestionado lo de las normas, te lo voy a decir por qué. Porque las normas no las hacen en Costa Rica. Exacto. Nosotros nos guiamos de normas internacionales y la realidad de nosotros es otra. ¿Cuál es la estadística nuestra del cáncer de cervix? Empezando por eso. En Costa Rica estamos igual. Un cáncer, o sea, una persona diagnosticada con cáncer de cervix todos los días del año. Entonces yo me cuestiono si nosotros deberíamos dejar de tamizar después de los 60 años. O sea, eso es lo que uno se cuestiona porque si nosotros todavía no tenemos controlada la enfermedad, nosotros no podemos dejar de tamizar. Porque está tu paciente de 70 años con cáncer de cervix. Entonces, ¿qué pasa? La paciente es a veces muy literal y cuadrada. Si yo le digo, deje hacerse su mamografía a los 60, se le va a dejar de hacer. Deje hacerse su control, su Papá Nicolau, su ADN a partir de los 60, se lo va a dejar de hacer. Y ya no llegaron a consulta. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, mi abuela tiene 100 años, ¿verdad? Entonces ella tiene 20 años de no tamizarse. Claro, a esa edad nadie le va a hacer no le va a hacer el Papá Nicolau porque tiene otras condiciones que lo evitan. Pero eso no es, o sea, el dejar de tamizarse no te da una estrella para que usted no le salga una enfermedad a futuro. No es que ya estás eximida de que no te dé eso. Igual pasa con el rango menor. Bueno, la guía Costa Rica dice 30 años. Hay otras guías que usan un poco menos. Hay otras guías europeas que usan más edad. Más edad. Pero es que también uno debería acomodarlo a las estadísticas. Y un problema que tenemos en Costa Rica es que no somos tan buenos en estadísticas. Si uno quiere conseguir la estadística de cuántos pacientes que se han hecho BPH tienen BPH, dicen, hay 300, eso no es cierto. Nada más que eso es lo que está registrado. Costa Rica tiene, como un país que somos, muy mal reporte estadístico, entonces no sabemos nuestra totalidad, nuestra realidad. Y eso nos impide poder hacer guías que sean basadas en nuestra realidad. Yo, cuando la paciente algo cuestiona o algo, yo siempre le digo, Costa Rica es un país con mucho BPH, tanto así que en el 2000 y pico, cuando en Estados Unidos había mucha plata para investigar acerca de la vacuna del papiloma, que se podían ir para cualquier lugar del mundo. ¿Para dónde se vinieron? Para Costa Rica. Exacto. ¿Por qué? Porque necesitaban un país con muchísimos casos de BPH para ver qué pasaba con la vacuna. Entonces, el Instituto Nacional de Salud de Estados tenía no sé cuántos miles de millones de plata para hacer el estudio de la vacuna y se vino para Costa Rica. Porque tenemos demasiado BPH. Sí, probablemente yo creo que el impacto nosotros lo vayamos a ver tus hijos y los míos. Eso es lo que yo espero, ¿verdad? Que ya uno empiece a ver una caída en la cantidad de casos por cáncer de cervix. Entonces, pero eso de las pacientes de nuestra edad no lo están viviendo. Sí, yo he visto menos casos de cáncer de cervix ahorita, sí he encontrado más pacientes con lesiones premalignas, pero todavía el impacto de la vacuna no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Y eso probablemente o la generación de mis hijos o si tienen hijos, esperemos, ¿verdad? Que yo voy a tener nietos, no sé. Pero tal vez vayamos a ver un impacto en eso. Mitch, y es que nosotros en los hospitales tampoco lo estamos viendo porque los casos de cáncer de cervix que nos están llegando, en su gran mayoría ya son cánceres un poco más avanzados. Bueno, que eso hay que decirlo también, el cáncer de cervix de entrada no da síntomas. No, eso es otro problema. O sea, de hecho, ni se ve al ojo. O sea, yo pongo un espéculo y el cuello se ve normal
y esa paciente puede tener un cáncer de cervix en estadios tempranos. Exacto. El cáncer se ve y da síntomas una vez que ya está avanzado. Entonces, esas son las pacientes que nos están llegando. Eso es una evidencia más de que definitivamente todavía las cosas no las estamos haciendo bien. Entonces, sí sabemos que en Costa Rica pues existe, bueno, y eso es en todo el mundo en realidad, que entre las pacientes con un poco más de riesgo de cáncer de cervix hay un problema de acceso a los sistemas de salud. Hay un problema socioeconómico también al final de cuentas. Y esas son cosas que también uno ve. Como sistema estamos fallando y las pacientes algunas veces por falta de conocimiento, que es la razón para que este podcast tenga todo el sentido del mundo y para que en redes sociales se hable tanto de todo eso, es eso, tratar de empoderar a la mujer, empoderar que sepan qué puedo hacer, cómo es mi salud, cómo debería estar, qué es normal, qué no es normal, para que ya no haya tantas fallas. Exacto. Y deje de haber tantos y casos. eso que mencionabas, Adriana, que el cáncer de cervix no da síntomas, es totalmente cierto. O sea, uno primero no se puede aferrar al Papá Nicolau. Exacto. Porque tiene una falla del 50% que es sumamente alto. Segundo, si yo estoy bien este año, a veces hay pacientes que me dicen, yo me siento bien, no voy a ir al otro año. ¿Para qué? O sea, tenemos que ir a nuestro chequeo ginecológico porque, como bien lo dices, poner el espéculo no siempre va a ser el diagnóstico. Exacto. Inclusive te pueden hacer una colposcopía y no precisamente vas a hacer el diagnóstico de un cáncer de cervix. Siempre se ha sabido lo que nosotros le preguntamos a la paciente, ¿usted sangra con las relaciones sexuales? Bueno, tampoco nos va a hacer el diagnóstico de un cáncer de cervix. Históricamente, infecciones vaginales recurrentes, tampoco nos va a hacer el diagnóstico de un cáncer de cervix. Dolor pélvico, tampoco nos va a hacer el diagnóstico de un cáncer de cervix. El diagnóstico de un cáncer de cervix siempre va a ser con una biopsia. Exacto. Y lo ideal es hacer un diagnóstico temprano o etapas sumamente tempranas que no necesitan tratamientos como una quimioterapia, como una radioterapia, ¿verdad? Pero esa ahorita no es nuestra realidad, ¿verdad? Bueno, que eso tal vez vale la pena como aclararlo. Entonces, lo único bueno que tiene el virus del papiloma humano es que tiene, cuando se despierta, cuando se activa, como le quieras decir, tiene una etapa de lesión precancerígena muy larga. Muy larga. Entonces, no es como que yo tengo BPH, hoy no tengo nada, mañana no tengo cáncer. Exacto. No. Si se me va a activar, voy a tener una lesión precancerígena, que es la llamada displasia, que eso teóricamente va a durar varios años y si yo lo dejo va a evolucionar a cáncer. Entonces ahí es donde uno quiere intervenir en y esa hacer etapa precancerígena de displasia y demás. Ahí es donde los estudios adicionales, colposcopía, biopsias, Papá Nicolaos y demás van a funcionar. Entonces si yo te descubro una displasia y te trato la displasia, entonces ya la probabilidad real de que vos llegues a tener un cáncer es mínima. Pero para poder llegar ahí, pues necesitamos más examen del BPH, más acceso de la población, que todo el mundo pueda hacerse estos exámenes y todo esto. Sí, exacto. Y igual el cuerpo siempre habla, Adriana. También. Porque hablamos de eso. O sea, si usted nunca ha tenido sangrado con las relaciones y sangra, tiene que consultar. Una infección vaginal politratada, que usted ha recibido tratamientos, mal olor, etcétera, usted tiene que consultar. Dolor pélvico, que ya nos descartaron endometriosis, que ahora está muy de moda y está en boga, tienes que consultar. Y lo más importante es que usted no puede dejar de hacer sus chequeos ginecológicos, porque la base del tratamiento y el éxito va a estar en el diagnosticar el precáncer. Y el hecho que hoy yo tengo un Papá Nicolau, que no podemos dejar de lado el Papá Nicolau, porque eso es contradictorio, ¿verdad? Estamos hablando que tiene una falla un 50%, pero lo seguimos utilizando porque sigue siendo una herramienta, sí, claro, ¿verdad? Definitivo. Y, por supuesto, y si no tenemos acceso a hacer una tipificación, un ADN, tenemos que lo que hay, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un colposcopio, no hacemos colposcopía, porque la colposcopía no es para todas las pacientes. O sea, usted tiene que tener una indicación para hacer una colposcopía. Tienes que tener una indicación para hacer un ADN, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas para poder hacer un diagnóstico. Pero, Adriana, desgraciadamente vamos llegando al final de este programa. Hay demasiado que hablar de esto. Demasiado. Pero no sé si quieres hacer como un cierre para alentar a todas estas pacientes que el control ginecológico es necesario, que nosotros tenemos que revisarnos, que tenemos que hacerle caso a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nota final le podrías dar a este grupo de pacientes que están muy interesadas en este tema? Yo creo que todas como mujeres deberíamos estar
empoderadas, enteradas de todo lo que nos está pasando. Todas deberíamos conocer las situaciones médicas en las que podemos intervenir en nuestra propia salud. Conocer del BPH es algo que nos deberían enseñar en las escuelas y que no debería estar satanizado. Escuchar el cuerpo, insistir, doctor, deme pelota, voy de otro lado, mi cuerpo no es así, mire, está pasando esto, ir a los chequeos, invertir ese poquito más de plata en hacerse ese examen, todo es parte de mi autocuido. Entonces al final estamos hablando de una enfermedad que es demasiado frecuente, que no debería estar pasando porque debería ser 100% prevenible. Y otra cosa, no se hereda. O sea, no tiene un factor hereditario. Eso no tiene un factor hereditario, que es una enfermedad transmisible, que es un virus, ¿verdad? Que no deberíamos tener estadísticas de cáncer de cervix y que hay que vacunarse, definitivamente. Esperamos a futuro que deje de existir. Esas son como las previsiones que tenemos si logramos vacunar a toda nuestra población y hacer exámenes correctos. Sí, ojalá lleguemos a ser como Australia, que yo creo que a hoy todavía no hay un caso de cáncer de cervix. Todavía está la estadística. Más avanzados que nosotros con vacunación y además ya empezaron a ver una caída significativa de lesiones precancerígenas y de cáncer. De cáncer de cervix. Entonces, la base está en la vacuna. Sí, vacuna y tamizajes correctos. Así es. Bueno, muchísimas gracias. No se les olvide sintonizarnos. Estamos en Spotify y en YouTube. Y yo le quiero agradecer montones a Adriana por habernos acompañado en este podcast. Y nos esperamos en los próximos. Muchas gracias. Gracias.